La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Sí, Iglesia, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a declarar que Él nos ha dado libertad, que en su nombre somos libres. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas se rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban Él rompió. Libre soy, libre soy. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría. Me quito el dolor. Soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía. Me sacó de mi prisión. Mis cadenas se rompió y las cosas se han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban Él rompió. Libre soy. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban Él rompió. Libre soy. Libre soy. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban Él rompió. Libre soy. Me echó libre por amor y compasión. El juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban Él rompió. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Sí, libres somos en el nombre de Jesús. Él nos ha traído libertad. Él ha roto las cadenas en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te adoramos. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir.
soy, libre 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 soy. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Estamos otra vez juntos en esta reunión virtual. Queremos hacerle compañía a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través del consejo de nuestro Creador. Dijimos que estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre, donde queremos acercarnos a la palabra de Dios como esa única regla de fe, de práctica, el único lugar de donde sacamos los tesoros que pueden alimentar y pueden cambiar nuestra vida. La Biblia es la revelación de Dios, una revelación progresiva, donde Dios fue corriendo el velo y fue mostrando su plan, su propósito, que culmina con la salvación del hombre y la redención eterna allí en Apocalipsis. Pero qué bueno es poder valorar que en nuestra patria tenemos libertad para escudriñar este libro. Decíamos, como dijo aquella escritora, Gabriela Mistral, que en una de sus frases sobre la Biblia dijo: la Biblia para mí es el libro y no sé cómo alguien puede vivir sin ella. Y como decía el evangelista Moody, este libro, hablando de la Biblia, te mantendrá lejos del pecado, pero el pecado te mantendrá lejos de este libro. Cuando uno se acerca a la Biblia es como un espejo en el que uno se refleja y puede ver su condición espiritual. Y allí puede cambiar aquellas cosas que este espejo le muestra que no están bien. Quiero en esta reunión compartir un tiempo con un relato histórico, un relato que está en 2 Reyes 22 del 1 al 20. Y allí en 2 Reyes 22 del 1 al 20 dice el relato: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista, Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulam, que fuera al templo del Señor y le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarle a los trabajadores que lo están reparando, que le paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para restaurar el templo. Pero no le pidan cuenta a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden
con toda honradez. Un día voy a predicar de esta última parte nomás. Mire la confianza que tenía el rey de los que administraban la patria, los dineros de la patria, o los dineros del templo, ¿no? Dice, ellos proceden con honradez, no hace falta pedirle cuentas. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilcías le había entregado el libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilcías el sacerdote, a Ahicam hijo de Safán, a Achor hijo de Micaías, y a Safán el cronista, y a Asaías y su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tixba y nieto de Jarsas. Hulda le contestó: así dice el Señor Dios de Israel: díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, me han provocado a ira con todos sus ídolos, y por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados, serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Bueno, hemos leído un texto que aparentemente es bastante largo, pero la verdad que le dio título a mi mensaje de hoy. Yo digo que como si fuera una película de Indiana Jones, le puse En búsqueda de la palabra perdida. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Y bueno, el relato bíblico es un relato muy interesante que me cuenta parte de la historia del pueblo de Israel. Josías dice que en los primeros 2 versículos que nos da un resumen, dice que era el hijo de Amón, dice la Biblia, pero Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó 31 años. Y el resumen dice que hizo lo bueno de acuerdo a sus antepasados. El ejemplo de David siguió y no se desvió de él en el más mínimo detalle. Interesante, cuando Josías comienza a reinar dice que tiene 8 años y uno puede pensar que es inusual que este pequeño niño haya llegado al trono a esta edad. La realidad es que esto fue en el año 639 a.C., luego de que su padre fuera asesinado. Entonces los líderes y el pueblo lo ponen a Josías a reinar con colaboradores que por supuesto le acompañaban de acuerdo a su edad. Pero
dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Y la verdad que esto fue verdad, no tanto por la corta edad de Josías, sino por la trayectoria. Está hablando de toda la trayectoria, la descripción general de los 31 años de su reinado. El relato hace énfasis en esto, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque venía Judá de dos reinados terribles. El abuelo Manasés y también su padre Amón habían sido terribles, se habían olvidado de la adoración, de la ley de Dios, habían permitido que la idolatría y el culto a otros dioses invada a su pueblo, y el desastre moral y espiritual era tremendo. Por eso la Biblia se encarga en decir, este joven rey que comenzó a los 8 años, no dice que hizo como su abuelo o como su padre, sino que dice que hizo como su antepasado David. Y no solamente dice, siguió el ejemplo de su antepasado David, sino que no se desvió de él ni el mínimo detalle. Así comienza el reinado de Josías y lo que se conoce en la historia como las reformas de Josías. Josías comienza con la reparación del templo, y en la reparación del templo el hallazgo o el encontrar el libro de la ley. Los versículos siguientes relatan todos los trabajos que se estaban haciendo y cómo Josías da la orden de tomar el dinero, pagar a los obreros, que se restaure el templo que estaba abandonado, que estaba olvidado, y empiezan las reformas que él trae a un pueblo que se había alejado de Dios porque sus gobernantes, aquellos que debían guiarlos, se habían alejado de Dios. Y dice que en el año 18 de su reinado, es decir, cuando él tiene 26 años, dice que pasa algo que cambia toda la historia del pueblo de Israel. Dice que el sacerdote Hilcías le dice al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Así que se lo entregó a Safán, él fue, dice, informó al rey, los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo, se lo han entregado a los trabajadores, a los supervisores, pero el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilcías ha entregado un libro el cual leyó en su presencia. Y dice que cuando el rey, dice el verso 11, oyó las palabras de este libro, rasgó sus vestiduras. Mire, el rasgar las vestiduras era una señal de duelo, de dolor profundo. Y la palabra de Dios deja al desnudo a los ojos de este joven rey la condición espiritual del pueblo que tenía que gobernar, de sus antepasados, y el rey se conmueve. El rey dice, estamos fritos, como diríamos comúnmente, no tenemos esperanza, porque tenemos mandatos de Dios y nos hemos olvidado de todos los mandatos de Dios. La palabra siempre había estado allí. La palabra siempre había estado al alcance del pueblo y de los sacerdotes, pero por años se habían olvidado de la palabra y la habían desobedecido. Me gusta mucho la reacción del rey. El rey dice que lo primero que dijo es, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo, por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, porque sin duda la ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según a lo que está escrito en él. Y cuenta toda la historia y sigue el relato bíblico, que van a la profetisa Hulda, y Hulda les contestó, dice el verso 15, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado. Y entonces dice, díganle que el Señor les advierto, voy a enviar desgracia sobre este lugar, sobre sus habitantes, sobre todo, según todo lo que dice el libro que han leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, me han provocado a ira con todos sus ídolos, por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará.
¡Wow! No solo que el rey se conmueve, sino que su primera reacción fue ir a consultar a Dios. Y cuando escucha la palabra de Dios que le lee el cronista Safán, dice que la palabra de Dios trae sobre su corazón convicción de pecado y trae arrepentimiento. Y el rey sabe, de acuerdo a lo que escucha del libro, que el pecado trae tras de sí consecuencias, trae tras de sí castigo. Y entonces le dice, vayan a consultar, por favor, a ver si tenemos algún tipo de esperanza. Y la respuesta del Señor no se hace esperar y llega la palabra profética, me han abandonado. Qué tremendo es ser el pueblo de Dios, ser un pueblo elegido, ser un pueblo que caminó con Dios y vio las grandes proezas de Dios y olvidarse del Señor. La verdad que se avecinaba un futuro difícil. La ira de Dios se había encendido sobre su pueblo. Y entonces es interesante pensar lo que dice el libro allí en el Salmo 2, versos 10 y 12. Dice, ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle en los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan su refugio. Esta palabra del Salmo 2, versículos 10 y 12, la verdad que no puede ser más clara y más aplicable a este tiempo donde los reyes se habían olvidado de Dios, los gobernantes, y hay una palabra en este salmo que dice a los que gobiernan, sean prudentes, déjense enseñar por Dios, sirvan al Señor, tengan temor de Dios, ríndanle alabanza, adórenle, bésenle los pies, no sea que se enoje. Y saben que Dios se había enojado con estos reyes anteriores y con su pueblo, porque no habían hecho nada de todo esto que Dios pide. Pero Josías está dispuesto a un cambio, está dispuesto a hacer reformas, ¿no? Y dice, dichosos los que buscan en él su refugio. Y sabe que Josías hace esto, busca en Dios refugio y busca en Dios y en su palabra respuesta para su vida y para su pueblo. Y Dios muestra misericordia. Cuando le buscamos de corazón, Dios muestra misericordia para con todo aquel que le busca de corazón. Porque la palabra sobre el rey es, pero al rey de Judá, al que les envió para consultarme, díganle en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor, Dios de Israel, se lo afirmo, es Dios mismo que compromete su palabra. Y dice, como te has conmovido, te has humillado ante el Señor, al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, te has rasgado la vestidura, has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo, y por tanto, y viene una promesa, te reuniré con tus antepasados, serás sepultado en paz, tus ojos no verán la desgracia que enviaré en este lugar. Así que ellos regresaron para informarle. ¿Sabe que Dios vio el corazón del rey y premia la actitud del rey? Lo primero que hace el rey, presta atención y deja que la palabra penetre y conmueva su corazón. Y entonces Dios le dice, mira, yo voy a hacer algo con vos porque te has conmovido ante la palabra. La segunda cosa dice que se humilla ante el Señor y su palabra, en lugar de enojarse, en lugar de buscar excusas, en lugar de decir fueron ellos, fue el gobierno anterior, no fui yo recién empiezo. No, él se humilla y dice, te has humillado ante el Señor al escuchar lo que yo he anunciado. Y siente dolor, la tercera cosa, ese dolor en el corazón hasta la muerte,
porque el símbolo de rasgar la vestidura es un símbolo de muerte, de duelo, de dolor por la pérdida de un ser querido, por un dolor que llega a penetrar a lo profundo del corazón y a conmover sus entrañas. Y entonces dice, porque sentiste dolor, porque rasgaste tus vestiduras, porque lloraste delante de la presencia del Señor. Has llorado en mi presencia. Y entonces le dice, yo te he escuchado. Qué bueno es saber que Dios sigue escuchando. Y Dios le envía su recompensa. Tus ojos no verán la desgracia. Tus ojos no verán lo malo que en algún momento vendrá sobre este lugar. Pero a vos te voy a preservar, te voy a cuidar y te voy a librar de todos estos males, le está diciendo Dios. Estaba pensando que estas promesas siguen siendo reales. Siguen siendo para nosotros hoy. Si nos reencontramos con la palabra, si buscamos esa palabra perdida, la tomamos, la escuchamos, la obedecemos. Si hacemos como hizo este joven rey, hay esperanza para nuestra vida. Y el Señor también sigue diciendo, no verás desgracia, porque te has vuelto de corazón a mí. Ahora, Josías comienza no solo a hacer las reformas externas en el templo, restaurando, trayendo madera, trayendo piedras, poniendo albañiles, poniendo edificadores, sino que cuando él encuentra la palabra, cuando se confronta con la palabra me obliga y él se ve obligado a tomar decisiones. Es importante. Santiago en su carta dice en el verso 22, pero no es suficiente solo oír el mensaje de Dios, no es suficiente solo oír la palabra de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente o a las personas y las pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo o un simple oidor de la palabra, dice en otra versión, será afortunado, será dichoso, será feliz o será prosperado en lo que hace. Y acá Santiago dice, miren, la palabra es como un espejo. Es como que vos te levantás a la mañana, te mirás en el espejo y ves que estás todo despeinado, dormiste, tenés unas lagañas, y después que te miraste todo el desarreglo que hay en vos, te vas y te quedás como estás, no haces nada. Y él lo compara de esta manera, se olvida de su estado. Pero es necesario mirarse en ese espejo, peinarse, lavarse la cara, hacer los cambios para ponerme en forma. No ser un oidor, que la palabra entre por un oído y me salga por el otro, sino, como yo siempre digo, la palabra debe entrar por el oído, debe llegar a mi mente y debo entenderla, debo bajarla al corazón, debo amarla y del corazón debo llevarla a las manos para vivirla cada día. Josías escuchó la palabra y decidió que tenía que tomar decisiones y tenía que hacer cambios necesarios. Josías comienza a realizar reformas y transformaciones para que el pueblo se vuelva a Dios. Y la verdad que la reforma de Josías, a mi entender, presenta un cuadro perfecto de la situación espiritual o religiosa contemporánea. Muestra con claridad cómo Dios aviva la obra a través de hombres piadosos, dispuestos a agradar a Dios y por ende ser de bendición para su pueblo. Hombres que escuchan, hombres que obedecen y se deciden a poner por obra los mandatos de Dios. Así fue Josías. La primera cosa que quiero resaltar entonces cuando pienso en la reforma de Josías es cuál era la razón de la corrupción religiosa de los líderes
y la frialdad espiritual del pueblo. ¿Cuál era la razón? Y la razón es sencilla. La palabra de Dios se hallaba escondida en el templo, pero ellos ni la leían ni la practicaban. Qué triste la condición de Judá. La palabra de Dios había sido olvidada, escondida en alguna parte del templo. El pueblo de Israel fue fundado sobre la ley de Dios. El pueblo de Israel fue guiado por la palabra de Dios. Sin embargo, la habían desechado y la habían olvidado. Y era desastroso el estado espiritual, moral en que vivía el pueblo, en que vivía la gente. Pensaba para nosotros que a pesar que el movimiento protestante, el movimiento evangélico, el movimiento cristiano tuvo su base en la palabra de Dios, lamentablemente, así como en Judá, la Biblia fue progresivamente relegada a través de los años y hemos descuidado su estudio y hemos descuidado ponerla por obra. Y la exposición de una palabra viva que transforma los corazones y transforma las vidas fue cambiada por una teología histórica. Estudiamos a Dios como un ser de la historia y lo predicamos como algo histórico, pero no como una palabra viva que transforma. Por otro lado, se ha mezclado un misticismo espiritual que desplaza a un lado la Escritura y la cambia por experiencias subjetivas, experiencias emocionales, experiencias sin ninguna comprobación bíblica. Entonces, lo importante es el sentir, es lo almático, y el sentir y lo almático, lo que yo siento, desplazó lo dicho por Dios en su palabra, porque no es importante lo que yo siento, sino lo que Dios dice, manda, ordena, para que nosotros obedezcamos. Así que el secularismo, todo tipo de pensamiento humanista, psicológico, está muchas veces presente en los púlpitos modernos y tristemente este tipo de enseñanza pasa desapercibida para un pueblo que carece de discernimiento y es falto del conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente, los valores y los principios revelados en la palabra, a veces se le dan nuevas definiciones con el fin de ser adaptadas a la mentalidad posmoderna y a lo secular. Pero la palabra de Dios no cambia, los requisitos morales de Dios no cambian. Y cuando la palabra es expuesta, el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tu palabra o de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hay un pueblo sin entendimiento, hay un pueblo que vive lejos de Dios porque le está faltando la nutrición de ser alimentado con palabra de Dios sólida, recta, doctrinalmente sana. Esa que es viva, es que es eficaz, que llega hasta lo profundo y que transforma los corazones. ¿Por qué entonces el pueblo estaba así y los líderes estaban así, tan lejos de la presencia de Dios? ¿Por qué había tanta corrupción religiosa? Sencillamente se habían olvidado de la palabra, la habían dejado de costado, juntando polvo, pero no era leída, escudriñada y vivida cada día. La segunda cosa importante es que preguntarme qué instrumento usa Dios para una reforma religiosa o espiritual. Y la verdad que la única respuesta que es: Dios quiere usar un hombre sensible a Dios y dispuesto a obedecer su palabra. Todo movimiento de reforma, todo movimiento de avivamiento, todo movimiento de vuelta a Dios, todo movimiento que ha recuperado los valores esenciales de la sociedad en que vivimos, comienza en una persona, comienza en un hombre de rodillas, comienza en el arrepentimiento, comienza en alguien que es sensible al Espíritu de Dios, a través de su palabra está dispuesto a ser parte de la solución. Y eso fue Josías. Josías dijo: yo voy a ser parte, no del problema que venimos arrastrando, sino de la solución hacia adelante. Qué interesante,
podemos apreciar que Josías tan pronto fue expuesto a la palabra, fue sensible y respondió en forma inmediata. Cuando Dios nos habla, no podemos retrasar nuestra respuesta. No podemos postergar nuestras decisiones. Josías inmediatamente podía haber dicho, bueno, soy muy joven, tengo 26 años, tengo tanto para disfrutar, soy el rey, tengo tanto para vivir. Sin embargo, Josías se sintió responsable y dijo, este es mi tiempo, yo soy protagonista de este tiempo, Dios me puso en este tiempo, Dios quiere usarme en este tiempo y yo me dejo usar por Dios. Así que no solo se involucró él en todos estos cambios inmediatamente, sino que involucró a todos los que estaban bajo su liderazgo y se comprometió junto a los suyos a poner en práctica todo lo que Dios había revelado en su palabra. Y fíjense, cuando uno sigue adelante, en el capítulo 23 de Segunda Reyes dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma. Y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo dijo sí y amén. Así será, haremos pacto con Dios, obedeceremos la palabra de Dios. Y oyeron la palabra y decidieron hacer un clic, un cambio de rumbo para ser transformados. Entonces dijimos que la razón de la corrupción religiosa, espiritual y moral del pueblo era porque se habían olvidado de la palabra, estaba escondida en el templo, en algún lugar juntando polvo. Y dijimos que para que haya reformas, que haya cambios, Dios usa algún instrumento, y siempre el instrumento es un hombre sensible, dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Pero la tercera cosa importante es que toda reforma nos llevará a realizar cambios radicales. Cuando uno lee en Segunda Reyes, ya el capítulo 24, del 4 al 20, uno va a ver un montón de cosas, pero un pueblo dispuesto a quitar todo lo que no agrada a Dios. Esta es la tercera cosa importante. Toda reforma me lleva a realizar cambios sustanciales, profundos, pero me lleva a que el pueblo esté dispuesto a quitar todo aquello que no agrada a Dios. Y se destaca la acción de quitar todo aquello que corrompía al pueblo, que impedía la sana relación de Dios con el pueblo. Todo utensilio pagano que se había infiltrado en el templo, todo ídolo, inclusive los sacerdotes idólatras que eran tropiezo al pueblo, fueron quitados. Cuando la palabra de Dios se hace preeminente en la vida espiritual de las iglesias, en las personas, en los individuos, inevitablemente se van a producir cambios beneficiosos. Y estos cambios incluyen quitar, derribar todo aquello que impide, que obstaculiza una buena relación con Dios. Todo tipo de ídolos, ya sea religioso o personal. El orgullo, la arrogancia, la altivez van a ser derribadas. Las tradiciones religiosas serán quitadas. Las viejas concepciones o conceptos equivocados acerca de Dios serán suplantadas. ¿Y por qué? Por una nueva, majestuosa y hermosa convicción de la soberanía de Dios y de la perfecta obra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos reformar
el corazón. Necesitamos esta reforma que comenzó en lo exterior, pasó por el corazón, por lo interior, para ser personas nuevas. La cuarta cosa es que toda reforma o cambio nos lleva también a restaurar la verdadera adoración a Dios. Se necesita un pueblo dispuesto a adorar a Dios en espíritu y verdad. Segunda Reyes 23, 21, 22 dice: entonces, después que habían hecho pacto, que habían escuchado la palabra, que habían dicho vamos a obedecer, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la Pascua desde el tiempo en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni los reyes de Judá. Años y décadas sin celebrar la Pascua. Josías restituye una celebración que era central en la adoración del pueblo de Israel, que por causa de su condición espiritual había sido olvidado. Era la celebración de la libertad obtenida de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida, donde la poderosa mano de Dios les saca de cautividad. Pensaba que cuando una reforma espiritual es llevada adelante hoy, se restituye la verdadera adoración, se vuelve a dar lugar, el lugar que merece en la iglesia a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a ser cristocéntricos. A veces somos adoradores de la adoración, nos gusta cómo tocan los músicos, nos gusta qué lindo que suena, nos gusta cantar, pero eso no es adorar. Adorar es una profunda entrega del corazón a reconocer quién es Dios. La adoración se dirige al único que lo merece y es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. No hay espacio para nadie más, solo Él, Él que lo llena todo, Él que es nuestra sabiduría, Él en el cual estamos completos y que es preeminente sobre todas las cosas. Solo Él merece ser adorado. Y Josías lleva al pueblo a reconocer el poder de Dios y a volver a juntarse, a ofrecer sacrificio y a volver a adorarle como enseñaba el libro. Llega la hora, dijo allí en Juan, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y estos adoradores Dios busca, o el Padre busca, que le adoren. Les decía al principio que le puse como título al mensaje: en búsqueda de la palabra perdida. No puede haber una reforma espiritual donde la palabra de Dios está ausente. Si no está la palabra, todo cambio es estético, es maquillaje, es un cambio emocional y es un cambio que no dura, es un cambio temporal. Necesitamos la palabra de Dios como base, como guía, como revelación para todas las transformaciones que Dios quiere hacer en lo personal, en la vida familiar, en la ciudad y en nuestro país, nuestra patria. Necesitamos que Dios siga levantando hombres, mujeres, jóvenes, iglesias, ministerios sensibles a su palabra y dispuestos a llevar adelante cambios, los cambios necesarios para una sociedad mejor, una sociedad obediente a Dios, una sociedad que recobre los valores de la fe, de la vida, de la familia, de una sexualidad sana, de la honestidad, de la palabra como un valor tremendo, porque su sí es sí, su no es no, porque desecha la mentira. Necesitamos recobrar esos valores que emanan de este sagrado libro que Dios nos ha dejado para iluminarnos, para enseñarnos, para guiarnos y para que lo vivamos. La primera pregunta es: ¿seremos capaces de ser como Josías?
¿Prestaremos atención y dejaremos que la palabra de Dios conmueva nuestro corazón? ¿O la leeremos como un libro de historia? ¿Seremos capaces de humillarnos ante Dios y su palabra en lugar de enojarnos y poner excusas? Sentiremos ese dolor hasta la muerte que nos lleva a rasgar, no las vestiduras, pero rasgar nuestro corazón al entender el pecado del pueblo y nuestro propio pecado. Seremos capaces de llorar en la presencia de Dios. Y te pregunto, ¿cuánto hace que no lloras en la presencia de Dios? Que no te pones de rodillas y que no le decís, Señor, acá estoy, me duele lo que pasa a mi alrededor. No estoy hablando de escribir en las redes, de enojarte en las redes, de echar culpa en las redes. Estoy hablando de ir a la presencia de Dios y doblar tu corazón y decir, me duele mi vida, me duele mi pecado, me duele mi patria, me duelen los gobernantes, me duelen las desigualdades, Señor, me duele. Y es todo esto una realidad porque nos hemos ido alejando de tu palabra. Señor, que podamos volver a ella, que es guía, que ilumina al que la escucha y hace sabio al más sencillo. ¿Cuánto hace que no estás en la presencia de Dios, buscando de Él socorro y buscando en Él esperanza? Si lo hacemos, dos certezas. Como pasó con Josías, dice, Dios escuchó su oración. Dios escuchará tu oración. Mi oración, Dios escuchará el clamor. Y la otra dice que Dios le dijo, no verás desgracia. Él enviará recompensa, nos dará un tiempo nuevo, una nueva oportunidad, un avivamiento espiritual y un cambio a todo lo que hay en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Y la pregunta es, ¿qué harás tú con la palabra de Dios? ¿Seguirá escondida en el templo o escondida en un cajón? ¿O estará dispuesto a escarbar en ella, a escudriñar en ella y decirle, háblame a mí, Señor, enséñame a mí, qué es lo que quieres, cuál es tu desafío para mi vida? Señor, me miro como en un espejo y cuando me miro veo mis pecados y me veo desarreglado, desalineado. Me veo que no estoy bien y entonces hago los cambios. Entonces me lavo la cara, mejor me lavo el corazón en la fuente sin igual de la sangre de Cristo que sigue limpiando todo pecado y dando oportunidad al hombre. Necesitamos emprender el viaje en búsqueda de la palabra perdida. Y necesitamos reencontrarnos con el libro de Dios. Y en ese reencuentro necesitamos hacer las reformas que transformen mi vida, mi familia y a nuestro pueblo. Oramos. Señor, te damos gracias porque cuando vemos el ejemplo de Josías, que era tan joven, tan inexperto, pero tomó una decisión, agradar a Dios, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y se expuso a la luz de tu palabra y ante la luz de tu palabra se vio pecador y vio a su pueblo pecador. Y entonces te consultó si había esperanza y tú viniste con respuesta. Al que sigue en pecado vendrá castigo, vendrá la ira de Dios. La ira de Dios se inflama. Pero no vendrá vergüenza ni dolor sobre ti, sobre tu vida, porque has buscado a Dios. Porque te has conmovido ante su palabra y porque has estado dispuesto a hacer los cambios. Señor, acá estamos. Habla nuestras vidas, muestra los errores y ayúdanos a cambiar
nuestro corazón, ilumina nuestro camino con tu palabra y ayúdanos a ser mejores y a mejorar nuestra sociedad con una vida que refleje tu presencia y tu amor. Señor, te pedimos esto y te pedimos una nueva oportunidad. Te pedimos un futuro de esperanza. Pero Señor, queremos estar como aquel pueblo de pie ante tu palabra, escuchando. Y como aquel pueblo hizo pacto de todo corazón, de obedecerte, de amarte y de seguirte. Queremos hacer este pacto para que nuestra realidad espiritual, emocional y aún nuestra realidad social sea cambiada. Porque no importa las promesas que pueda hacerme el hombre, es hombre y generalmente no las puede cumplir. Pero tus promesas, tu palabra, es sí, es amén y se cumple sin faltar una coma ni una tilde, porque es palabra de Dios. Nos aferramos a ella y queremos caminar a la luz de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido que has participado de esta reunión, quiero bendecirte, quiero animarte a que comiences el camino, la aventura de ir en búsqueda de la palabra perdida o olvidada. Y que tomes ese libro bendito que es la Biblia y comiences a leerlo, comiences a escudriñarlo. Y como te decía la semana pasada, como ese oso que está en la tapa de aquella Biblia, la primera para el mundo hispano, y que está allí tratando de sacar miel, de escarbar miel de un panal, que podamos escarbar la miel que destila de las páginas de este hermoso libro y ser iluminados y ser alimentados y ser transformados. Que el Señor te bendiga. Te dejo este desafío y hasta el próximo encuentro. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.